Y ahora sí, entonces, para todos ustedes, muy buenas tardes, apreciados estudiosos. Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestra asignatura, en la segunda sesión sincrónica en la cual vamos a desarrollar el contenido temático de nuestro primer módulo, Introducción a la Responsabilidad Corporativa. Así se denomina este módulo. Y quiero, primero que todo, saludar y dar una calurosa bienvenida a quienes se encuentran conectados en este momento, a Marta, a Jonathan, Nancy, Merly y a Jessica. Tenemos casi a todo el grupo completo porque realmente este es un grupo muy pequeño, pero bueno, qué chévere, esperemos que podamos trabajar todos de forma muy participativa. Quiero aprovechar a presentarme para quienes aún no me conocen y que no alcanzaron a estar en mi presentación de la primera sesión. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro. Yo soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos. También soy auditora interna HSEQ y trader en desarrollo social. Para mí es un gusto acompañarlos a todos ustedes desde la unidad ambiental de la UMB Virtual. Y bueno, aquí estoy presta a atender cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier solicitud, requerimiento por parte de ustedes a lo largo de esta asignatura. Qué bueno encontrar nombres conocidos, ya con quienes habíamos interactuado en otras aulas, y bueno, también muy agradable conocer a quienes hasta ahora están iniciando esta especialización, este nuevo reto, proyecto que se han trazado, y para esto entonces les deseo a todos ustedes los mejores éxitos en todos sus propósitos para este año y mucho ánimo, que realmente el tiempo se pasa rapidísimo y espero que disfruten mucho la estadía, todo el tiempo y las actividades que van a desarrollar a lo largo de su especialización. Ya, entonces aquí ustedes están visualizando en este momento la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Antes que nada, quisiera de pronto, bueno, ya a ustedes los saludé, ya habíamos hablado un poco con Marta y con Jonathan, pero me gustaría, bueno, además de hacerles la invitación a ustedes para que participen en este espacio, si desean pueden activar el micrófono, no necesitan levantar la manito, o si no tienen facilidad de activar el micrófono a través del chat, yo procuraré estar pendiente, atenta al chat para cualquier consulta que haya, pero sí me gustaría de pronto partir en este inicio de la asignatura conociendo un poquito, bueno, entendiendo quizás si alguno de ustedes ya ha tenido un acercamiento con esa responsabilidad corporativa o si ese es el motivo quizá por el cual estén pues hayan elegido esta asignatura como electiva dentro de su especialización. ¿Quién quisiera participar? Profe, Bueno, ay, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe, es que pasó un avión y no escuché lo que dijo. Tranquila, Marta. Básicamente es lo que ya me habías compartido un poco cuando en la primera sesión, de si ustedes habían, si ya han tenido algún acercamiento con la responsabilidad corporativa, alguna experiencia, o si quizá no, y por eso esa es la razón por la cual ustedes han tomado esta electiva. Conocer un poquito de ustedes, que si han tenido alguna relación, si tienen alguna idea de esa responsabilidad corporativa. Adelante, buenas Nancy. tardes. Pues yo quería, básicamente me llamó la atención la electiva porque o sea, he escuchado bastante del tema y todo el mundo habla de ello, pero yo siempre he tenido como ciertas dudas de hasta dónde va esa responsabilidad, que si tiene unos límites, si está establecido por norma, como el origen y si tiene unos límites esta parte de responsabilidad corporativa. Espero aclarar mis dudas durante la clase. Vale, muchas gracias, Nancy. Bueno, espero que desde el contenido temático puedas encontrar algunas de esas aclaraciones. Creo que así es, porque incluso nosotros encontraremos en el material de estudio una, prácticamente
un hilo de eventos y de prácticamente una línea del tiempo sobre esos antecedentes que dieron origen a la responsabilidad corporativa. Y asimismo, en el módulo 2 ya veremos algunas normas y guías que la rigen. ¿Listo? También, pues, desde mi experiencia, bueno, no les he comentado mucho, yo no he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, he trabajado principalmente en el sector privado, y uno de mis gustos, de mis grandes gustos en el ejercicio profesional, pues previo a la docencia, bueno, no, de la mano de la docencia, ha sido poder participar en esos procesos de responsabilidad con una empresa consultora, incluso en la formulación en el desarrollo, construcción de informes de sostenibilidad, que ahí también hay un poco de, o bueno, es parte de esa responsabilidad corporativa, o una forma en la que se puede mostrar esa responsabilidad corporativa. Entonces, Nancy, desde mi experiencia, lo que te pueda compartir, con muchísimo gusto, ¿vale? No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo más, o si no han tenido experiencia o algún acercamiento con la responsabilidad corporativa. ¿No más comentarios? Bueno, listo, chicos. Entonces damos inicio. El objetivo entonces de esta sesión es socializar esos elementos introductorios de la responsabilidad corporativa que están comprendidos en el primer módulo de nuestra asignatura. Básicamente, los tres temas principales son esos fundamentos de la responsabilidad corporativa, la responsabilidad y sostenibilidad empresarial y la gestión empresarial. Vamos a partir primero de ese término de responsabilidad corporativa. Como decía Nancy, y pues yo creo que todos quizá lo hemos visto, efectivamente es un tema, es algo que se menciona mucho ahora, hace parte, podríamos llamarlo incluso una megatendencia, porque, digamos, puede tener diferentes nombres, pero está orientado a lo mismo, ¿sí? Podemos llamarla responsabilidad corporativa, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social social empresarial, y, disculpen, independientemente de cómo lo llamemos, pues esta responsabilidad corporativa lo que nos muestra es cómo se da esa relación, ese relacionamiento de la empresa con el entorno, ¿sí? Y en el entorno pues está la sociedad, y pues está otro elemento que quizá no siempre se muestra desde la responsabilidad corporativa cuando se enfoca solamente en lo social, pero también está la parte ambiental, y eso, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Como parte de los fundamentos de la responsabilidad corporativa, pues tenemos que hablar de la sostenibilidad, ¿sí? Y la sostenibilidad, entendida como esa forma en la que deben desarrollarse todas las actividades con tres pilares básicos, ¿sí? Esos fundamentos vienen siendo tres pilares básicos en los que debe darse un desarrollo, digamos, equitativo, o que debe realmente generarse una contribución a cada uno de estos y no enfocarse en uno solo. Tenemos la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Y en sí, entonces, esto hace que la responsabilidad corporativa se convierta en una herramienta de gestión que es de tipo voluntario, ¿sí? Lo que busca es promover esos comportamientos responsables de la organización hacia su entorno, sea ambiental y social. Y cuando hablo de entorno, pues obviamente la dimensión social involucra ese componente social que está al interior y también hacia el exterior. Y asimismo, esto se va convirtiendo en un valor agregado para la organización, porque si bien esto se desarrolla de forma voluntaria por las empresas, es decir, no tenemos un requisito normativo nacional a través del cual las empresas, digamos, deban de carácter obligatorio tener un sistema de responsabilidad corporativa. Hay algunos elementos que sí están fundamentados pues en los derechos fundamentales de las personas, en la protección del bienestar de las personas a través de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pero son elementos como una pregunta, ¿y acaso las sociedades BID no tienen eso como
como en su ADN, si no lo tienen no se podrían llamar sociedades BID, eso no es como un tipo de obligatoriedad de tener ese tema. Sí, sí, digamos que sí, pero no está impuesto. O sea, cada gobierno tiene dentro de sus mismas políticas precisamente algunos programas y algunos instrumentos y políticas públicas para buscar precisamente esa responsabilidad corporativa, ¿sí? Pero en su totalidad la responsabilidad corporativa, digamos que normalmente se muestra a través de esos sistemas de gestión y estos sistemas de gestión normalmente son de carácter voluntario, ¿sí? No sé si con eso sí te queda. Sí, sí, señora, Sí, gracias. te doy respuesta. Es decir, en las políticas públicas yo puedo encontrar algunos elementos y mira que eso digamos, se muestra de cómo ha sido, cómo se ha dado esa evolución de la responsabilidad corporativa desde los mismos antecedentes, ¿sí? Sin embargo, no se materializa en una obligatoriedad de todo, pues, frente a todos los elementos de la responsabilidad corporativa. Digamos que serían frente a los prioritarios, a los más críticos, en los que pues el mismo Estado pues procura velar porque se respeten esos derechos o esos deberes o que se den esos deberes de las empresas. Y por otra parte, digamos que la responsabilidad corporativa también es una forma de generar alianzas con otros actores de ese entorno donde se desarrolla la empresa y donde hay pues con diferentes grupos de interés. Esas alianzas que lo que buscan en sí es un gana-gana, generar un valor agregado, generar un factor diferenciador precisamente para lograr los propósitos como tal de la empresa, pero buscando la sostenibilidad como tal del negocio. Tenemos diferentes definiciones de responsabilidad corporativa. ¿Sí? Algunas se enfocan en unos elementos más que en otros y podríamos decir que estos son complementarios. Aquí tomamos algunos de ellos, ¿sí? Tenemos que la responsabilidad corporativa es ese compromiso que tiene la empresa en contribuir al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, familias y la comunidad en general, ¿sí? Se estipula como un compromiso que manifiesta la empresa. Asimismo, se define la responsabilidad social como esa forma de gestionar una organización a través de esa interacción y una relación armónica con sus diferentes grupos de interés. Aquí tenemos otro elemento que es importante. Esto se da según digamos, brinda como resultado una respuesta a las expectativas de esos grupos de interés, sean de tipo financiero, social o ambiental, y de esta forma se contribuye al desarrollo sostenible y a la creación de valor de todo el sistema. Sin embargo, ahí de pronto más adelante para lo que manifestaba en cuanto a las expectativas de Nancy frente a lo que es la responsabilidad corporativa, quiero resaltar que digamos, esas respuestas a las expectativas financieras, sociales o ambientales de esos grupos de interés, pues no son, digamos, atendiendo todas las expectativas, o sea, dando respuesta o teniendo que contribuir a todos, sino que es buscar esos puntos en común, esos intereses en común, esos asuntos en los que se puede priorizar o que son de interés y de valor o de prioridad para cada una de las partes y entonces así lo que se acuerda es, en pocas palabras, como un trabajar en conjunto por ese interés mutuo. También tenemos esta otra definición que es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores. Entonces, miren que acá hay otro, digamos que otro elemento y es que esas preocupaciones, o sea, esos asuntos de interés
esos asuntos que le competen y que le preocupan a algunos grupos de interés en relación con esos impactos como tal que puede tener esas operaciones de la empresa, ¿sí? Sean, digamos, y ese relacionamiento, o sea, el desarrollo como tal de la empresa y los servicios que preste, los productos que ofrezca y asimismo el relacionamiento pues con todos esos actores dentro de su proceso o su cadena de valor. Tenemos aquí algunos antecedentes, estos están ampliamente detallados en el material de estudio y bueno, digamos que lo que nos muestran estos antecedentes es cómo se fueron creando entidades, organizaciones que fueron generando algunas directrices para relacionadas con o que fueron esa evolución de la responsabilidad corporativa, así como cumbres mundiales que también han marcado ese proceso, ¿sí? El primero, pues, tiene que ser la creación de la Organización Mundial Internacional del Trabajo, que esto se dio en 1919, posteriormente digamos, cuando se crea la ISO, ¿sí? Porque este organismo internacional, pues a través del cual se han generado muchos estándares o normas internacionales que sirven de referente como esos sistemas de gestión en relación o atendiendo asuntos de interés para algunas de las empresas. Tenemos pues las normas de sistemas de gestión de la calidad ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, que es una de las más recientes, y asimismo tenemos la ISO 26000, que es la de responsabilidad social. Tenemos también la Conferencia de las Naciones Unidas que se dio en el 72 en Estocolmo, donde ya se empiezan a atender esas problemáticas del medio humano, de la humanidad a nivel mundial. Es decir, no se atendían solo las problemáticas o se discutían las problemáticas de los países miembros a esa conferencia, sino que realmente se presentaban en discusión todas las problemáticas que aquejan a la humanidad. Entonces, hay aspectos como pobreza, salud, medio ambiente, se empezaba a tocar en cierta forma y ya entonces eso empieza a generar ciertas vías, ciertas rutas, hojas de ruta para los países miembros para que de forma voluntaria se comprometieran a empezar a trabajar en cada uno de sus países, en cómo atender esas problemáticas y buscar solución a ellas. También pues está la creación o cuando surge la OCDE, bueno, como parte de la OCDE, que surge esa declaración de inversión internacional y empresas multinacionales. Y ya entonces posteriormente tenemos la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, que es precisamente cuando, bueno, posterior a esto que se publica el informe Brundtland y ya se empieza a hablar de esas problemáticas ya de tipo ambiental a nivel mundial, ¿sí? Ya se empieza a mostrar y a sentir a mostrar y a dar un sentido de urgencia por todas las problemáticas relacionadas con el cuidado del ambiente y sobre todo ya empieza a mencionarse la sostenibilidad y la responsabilidad de la empresa por ese desarrollo sostenible. Bueno, tenemos aquí otros eventos como la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, tenemos el Global Reporting Initiative, no sé si alguno de ustedes lo conoce, el GRI. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? Sí, son esos estándares internacionales que permiten pues reportar todo lo correspondiente a emisiones atmosféricas y todo eso. Y es algo que adaptan las empresas para pues verificar que cumple con los estándares internacionales de certificación y cosas así. Tengo entendido que es eso. Así es, sí, no, estás bien alineado, Jonathan. Gracias por tu aporte. Precisamente esta entidad, digamos, este organismo internacional, lo que busca es así como la ISO, es
establecer, digamos, unos estándares referentes para que una empresa que quiera hablar de sostenibilidad o de responsabilidad, pero en términos de desarrollo sostenible, es decir, involucrando los componentes sociales, ambientales y económicos, pues es parametrizar precisamente cómo debe presentarlos, es decir, que se busque precisamente como dentro de sus principios la transparencia, el cómo comunique, el qué debe comunicar, ¿sí? Entonces están esos estándares para decir, si usted quiere hablar de sostenibilidad, puede hablar de estos estándares o dar reporte de estos indicadores como tal, que son los que se van agrupando según la temática pertinente, según el desarrollo sostenible, alguna de las dimensiones. Esta también es de tipo voluntario y bueno, digamos que a nivel de informes de sostenibilidad es la más empleada, ¿no? Y tenemos entonces también a nivel de Colombia el Consejo Colombiano de Responsabilidad Social. Sí, este se creó tan solo en 2004, entonces realmente es más bien reciente, pues viendo la línea de tiempo de la evolución de la responsabilidad corporativa, ya se empieza a crear, por ejemplo, este comité colombiano como respuesta a esos compromisos del gobierno para precisamente promover esa responsabilidad como tal de las empresas. Tenemos también la guía técnica GTC 180 de responsabilidad social, que es uno de los estándares que se puede seguir. Y también, pues no tenemos aquí mencionado Pacto Global, que Pacto Global es también digamos, uno de los elementos, bueno, una de las organizaciones que también llama a esa responsabilidad de las empresas de forma voluntaria también y digamos que hace la invitación precisamente a que las empresas o el sector privado o público de forma voluntaria se unan. O sea, como iniciativa lo que busca es que haya un trabajo en conjunto para aportar o contribuir a 10 principios universales que están basados en, digamos, o están agrupados en principios de protección de derechos humanos, anticorrupción y protección del medio ambiente. Entonces, en pocas palabras, es como yo voluntariamente, yo tengo la empresa, no sé, empresa Ivonne Angulo, yo voluntariamente me adhiero a Pacto Global para generar esos reportes, digamos, o esos informes periódicos en los cuales yo muestre cómo voy contribuyendo y cómo voy mejorando ese desarrollo o compromiso frente a esos 10 principios universalmente aceptados. ¿Listo? Eh, bueno, ya hasta aquí, pues ya hemos visto un poco de ese origen de la responsabilidad corporativa y pasamos entonces a lo que son los grupos de interés o los stakeholders. Como definición podemos entender los grupos de interés como esos grupos sociales e individuos que son perturbados por esa presencia o por las actividades de una empresa, así no esté presente en su entorno, pero quizá el mismo servicio o la actividad que desarrolla la empresa en cierta forma le impacta, ¿no? Y se clasifican teniendo en cuenta sus intereses. Entonces, los grupos de interés podríamos clasificarlos de manera general como internos y externos. ¿Qué grupos de interés tendríamos internos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pues por lo menos nosotros, lo que yo te comentaba en la otra sección, con el tema de los negocios verdes, cuando hablábamos de un negocio de ecoturismo, hablábamos que los grupos de interés pues también son los que están alrededor del ecoturismo, que no son explícitamente del negocio, o sea, no son empleados del negocio verde de turismo, pero digamos son los que están a la entrada del negocio, los que venden comida, los que hacen el transporte, que hacen que la gente llegue a esos lugares muchas veces apartados, entonces ellos hacen parte como de los grupos de interés y tienen que ser tenidos en cuenta y entre comillas favorecidos cuando son en regiones apartadas y no traer pues gente de otro lado. Ajá, ok, para promover precisamente ese desarrollo local, ¿sí? Gracias, Marta, por tu aporte.
Y esos, por ejemplo, que tú estás mencionando, estarían considerados dentro de los grupos de interés externos. O sea, si hay una empresa como tal que esté promoviendo el ecoturismo, ¿sí? Hablando como una organización puntual, pues ese relacionamiento con los que le brindan esos proveedores, esa comunidad local, ¿sí? Hacen parte de esos grupos de interés externos. ¿Y cuáles tendríamos quizá en los grupos internos? Los empleados del negocio, diría yo, y los proveedores. Los proveedores serían externos, porque hay un relacionamiento externo con ellos, ¿sí? O sea, no hacen parte de la empresa. Efectivamente, Marta, unos de ellos son los empleados, ¿sí? Y adicional a estos, por ejemplo, los propietarios como tal, o los accionistas de esa organización, el gobierno corporativo, y si pensamos en quizá una empresa que sea grande, no podemos, digamos, obviar la posible presencia también de una de de los grupos de libre asociación, es decir, por ejemplo, un sindicato. Un sindicato es claramente un grupo de interés interno el cual debe ser escuchado, que por norma, miren que a nivel, digamos, a nivel de nuestro país, se respeta el derecho a la libre asociación y eso es una obligación, un deber para todas las empresas, ¿sí? Em, y digamos, esos son de los elementos que yo digo que se materializan ya como los principales, los básicos de esa responsabilidad de la empresa, pero digamos que ya en la responsabilidad corporativa pues deben incluirse para también ser escuchados y participar en ese proceso de la gestión de la responsabilidad que se hace de la responsabilidad corporativa. Como parte de estos grupos de interés externos, además de los que ya mencionaste, Marta, que pues serían proveedores, competidores, agentes sociales, también la comunidad local, podríamos también mencionar la sociedad en general, podría ser un grupo de interés, administraciones públicas, autoridades locales, autoridades regionales, los clientes también. Ese es un grupo de interés muy importante. Y hay uno que a veces no es como tan evidente, pero pues las organizaciones, los organismos, las entidades financieras vienen siendo otro grupo de interés, porque muchas veces el logro del desarrollo o el logro de un proyecto requiere ciertos recursos, cierta financiación que se puede adquirir, sea a través digamos, apoyos económicos de tipo cooperación o también a través de una entidad financiera. Y muchas veces en esos procesos de los bancos, para ese acceso a esas financiaciones, a esos créditos como tal que requieran las empresas, ya es parte de ese proceso de evaluación y de análisis de riesgo los elementos de responsabilidad ambiental, social, no solo los aspectos financieros, no es solo presénteme los estados financieros de su empresa, sino también analiza esos factores de riesgo a nivel ambiental y a nivel social. Y ahí es donde es precisamente esa responsabilidad social, si se ha implementado de forma voluntaria, puede ser un elemento apalancador para esos procesos. Listo, ya tenemos entonces acá descrito y hasta aquí hemos visto entonces esos fundamentos de la responsabilidad corporativa, algo sobre los antecedentes y los grupos de interés. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o una pregunta? Bueno, no veo preguntas. Entonces, pasamos ahora. Profesora, una pregunta. Cuando uno en una empresa quiere crear la misión y la visión, ¿tiene que colocar algo de ese tema de responsabilidad social empresarial o eso ya iría como en el reglamento? Sí, es importante para la empresa dentro de su planeación. Cuando se hace la misión y la visión de la empresa, también eso va muy de la mano de la misma planeación de la empresa, la planeación estratégica, porque es hacia dónde quieren ir. Si hace parte de esos propósitos de la organización el comprometerse con esa responsabilidad corporativa, pues debería estar enunciado. Pero normalmente también se formulan las políticas. Mira que, por ejemplo, cuando las empresas implementan sus sistemas de gestión de la calidad, del ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, formulan su política.
¿sí? Su política donde manifiestan, expresan ese compromiso que han adquirido con ese asunto de interés, esa temática de interés. Entonces, si desde la misión o la visión se plantea, pues ya tiene que ser precisamente por esa ruta que se ha decidido trazar la empresa. Gracias. Vale, con mucho gusto. Listo, pasamos a este segundo tema que es la ética. Y la ética pues es vital, es un principio rector de la responsabilidad corporativa. Por eso es importante hablar de ella. Cuando nosotros hablamos de ética, digamos que se asocia, lo entendemos como esos buenos comportamientos. Es el buen actuar guiado por principios morales. Lo podemos entender, entonces es como en cierta forma el estudio de la moral, ¿sí? Es lo que es aceptable frente a una comunidad en particular, ¿sí? No puedo hablar de que una ética, esos buenos, esos principios o esos buenos comportamientos van a ser iguales quizá en una cultura oriental que en una occidental, en algunos aspectos son bastante diferentes. Y lo importante, digamos, también es que esto, digamos, depende también precisamente de esa cultura, ¿sí? De la cultura donde esté, lo que es calificado y aceptado o lo que es rechazado. Dentro de la ética tenemos algunos grupos o ramas de la ética que pues vienen ya a enlazarse con esa responsabilidad corporativa. Tenemos la ética profesional, la ética empresarial, la laboral y también el código de conducta es muy importante aquí porque es también una forma en la que se muestra esos principios éticos de la organización. Empezamos entonces con la ética profesional. La ética profesional es la que se sigue, como su nombre lo dice, a nivel de una profesión. La ética que sigue una persona en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Es decir, cómo ejerzo mi profesión de forma correcta, de forma transparente, de forma responsable y está guiada o está fundamentada en códigos deontológicos, pues según las diferentes profesiones, ¿no? O sea, propios de cada profesión. Deontológicos, ¿qué quiere decir? Disculpe, profesora. Los códigos deontológicos son los códigos o tratados sobre ética de una profesión. ¿Sí? Gracias. No te preocupes. Por ejemplo, digamos, está el código, el tratado precisamente para el que es médico, así como para el que es ingeniero, para el que es contador. Cada una de las profesiones o disciplinas precisamente tienen su tratado sobre ética, de cómo debe ser su correcto actuar a nivel de su profesión. Listo, tenemos entonces la ética empresarial. La ética empresarial, esta es pues la que lleva la empresa, la que guía el actuar de la empresa. ¿Qué es lo ideal o a qué debe estar orientada esa ética empresarial? Su actuar, su relacionamiento con esos grupos de interés, su toma de decisiones debe estar orientada precisamente a humanizar la empresa, a preservar el ambiente, a defender la comunidad. Es decir, ya no debe velarse solo por los intereses o las preocupaciones propias de la empresa, que normalmente, digamos, siempre el principal criterio es el financiero, ¿sí? Sino que ya la empresa muestra cuáles son sus principios, ¿sí? Y busca y se preocupa por mantener un relacionamiento con sus grupos de interés a través del cual se genere confianza, se muestre cuál es su responsabilidad con cada uno de ellos y a nivel también ambiental. Asimismo que demuestre que la toma de decisiones que hace la empresa, pues están basados en la ética y no solo, digamos, basados en los intereses propios. Y tenemos finalmente aquí la ética laboral. La ética laboral, entonces ya me habla es de ese relacionamiento o el comportamiento de los individuos al interior
de ese contexto organizacional. Esta ética laboral pues está basada en esa responsabilidad que tiene cada uno de esos integrantes o individuos de la organización. Se debe fundamentar en el respeto, en la integridad de cada uno de ellos, y lo que busca es precisamente mostrar esos valores que son, digamos, que harían parte de esas características propias que deben tener todos los empleados. Como tú decías, Marta, que a nivel de los países, pero en el caso de los empleados, cuando hablamos de esos valores corporativos que deben ser parte de su ADN, ¿sí? Como tú lo decías, precisamente entonces ya la empresa manifiesta y expone a todos sus colaboradores precisamente cuáles son esos valores que se promueven en ese mismo relacionamiento interno que hay. Todo esto con el propósito de contribuir y de lograr y dar cumplimiento a esa misión y visión que ha estipulado la misma empresa. Finalmente tenemos aquí el código de conducta. El código de conducta se entiende como un instrumento de gestión, ¿sí? Y pues está de la mano de la ética porque por el mismo, hace alusión en su mismo nombre a su conducta, al cómo, mejor dicho, en este instrumento de gestión se especifican precisamente cuáles son esos valores y principios de la empresa. Lo que se busca es promover una comunicación efectiva a nivel de cada uno de los trabajadores, de los miembros de esa organización, ¿sí? Y en pocas palabras, pues un código es un documento escrito, un manual, un reglamento, podríamos también entenderlo así. Pero en sí, este documento lo que hace es explicar precisamente cómo se orienta ese cumplimiento o las responsabilidades precisamente de cada uno de estos actores o partes interesadas, cómo se vela por ese cumplimiento, ¿sí? Cuáles son los mecanismos de información de ese código de conducta, y asimismo hay un proceso de retroalimentación y también un proceso de difusión para garantizar que la transparencia de todo el actuar de la empresa y pues de sus integrantes, ¿sí? Dentro del código de conducta, por ejemplo, hay una que siempre resalta mucho, y es que normalmente algunas empresas tienen estipulado que no es aceptable recibir, por ejemplo, obsequios, atenciones por parte de ningún proveedor o ningún contratista, para evitar precisamente que haya privilegios por parte de alguno de los trabajadores con ese contratista, sino que se respeten los derechos por igual para cada uno de esos grupos de interés y pues que están vinculados ahí, ¿sí? Profe, es cierto, yo trabajé en la Contraloría, en un contrato allá, y allá eso era lo primero que nos decían y estaba en el código de ética de la Contraloría, no recibir nada de nadie de los que nosotros estuviéramos evaluando. Exactamente. Y mira que pues en Contraloría es que el nivel de responsabilidad que ustedes tienen, digamos, en su actuar o el propósito mismo de la empresa, pues tiene que ser así. Y a nivel de otras empresas, precisamente cuando empiezan a trabajar ese comportamiento ético y esa responsabilidad corporativa, el código de conducta es vital. ¿Listo? Bueno, ya entonces con esto tenemos que hablar de cómo ha sido o cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado ese paradigma empresarial. Muchos años atrás se entendía o siempre se ha visto que muchas empresas históricamente lo que hacían era precisamente, bueno, la empresa llegaba a algún lugar, algún sitio, una región, digamos, estaba localizada en esta región, hacía aprovechamiento de los recursos naturales, eran transformados en los productos o servicios que ofrece a sus clientes, obtenía un beneficio económico y
las corrientes de residuos, impactos negativos que daban, digamos, para la comunidad o el espacio donde estaba asentado, ¿sí? Sin ninguna responsabilidad a nivel social o a nivel ambiental. Tanto así que, digamos, cuando no se protegían los derechos de los trabajadores antes de la Organización Internacional del Trabajo, pues precisamente no se respetaba al trabajador como ese ser humano, como un colaborador, sino que era un insumo que era explotado para poder sacar ese provecho económico, en pocas palabras, podríamos llamarlo así. Pero históricamente ese paradigma ha cambiado y precisamente el que haya mayor conocimiento, mayor acceso a la información por parte, sean de la sociedad, de los trabajadores, del consumidor, pues ya empieza a surgir esa responsabilidad de la empresa a nivel social y ambiental, ¿sí? O sea, ya la empresa tiene que dar cuentas, no solo a nivel de sus requisitos legales, sino que también ya puede dar cuenta de otras exigencias por parte del consumidor, porque pues la empresa se debe a su cliente, a su consumidor, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo a nivel ambiental de cómo las empresas colombianas han evolucionado a nivel de su responsabilidad con el medio ambiente. Este esquema, si bien es un poco antiguo, pues sí muestra, digamos, cómo era ese comportamiento antes en el que simplemente había, bueno, ya sí ya existían las normas, pero había incumplimientos, se generaban residuos, se genera contaminación y realmente la empresa no le daba ninguna prioridad ni interés a esas situaciones. Posteriormente, ya cuando años más adelante ya se empezó a aumentar ese nivel de exigencia en cuanto a sus obligaciones normativas, pues ya las empresas de forma reactiva, bueno, no, tengo que controlar la contaminación, entonces la solución a final del tubo, ¿sí? Y velar por, pues, cumplir con lo que es obligatorio, ¿no? Es decir, nada, digamos, en esta etapa se concebía de forma voluntaria. Posteriormente ya viene esa etapa en la que ya la empresa empieza a tomar una visión de tipo preventivo y se implementan entonces sistemas como la producción más limpia, los sistemas de gestión ambiental y ya en estos últimos años ya vemos que esta evolución ha llegado a una proactividad, es decir, la empresa no es que la empresa no está siendo requerida por un organismo, alguna entidad en la que tenga que analizar o tener un enfoque de ciclo de vida que haga una evaluación del ciclo de vida de su producto, de su servicio, o para que haga un ecodiseño, ¿sí? O la responsabilidad empresarial extendida, sino que ya realmente es porque la empresa está comprometida con los impactos que puede generar al interior y al exterior y ya se empiezan a manejar una serie de estrategias que están orientadas precisamente a garantizar, asegurar esa sostenibilidad, no solo a nivel económico, sino a nivel social, que haya un crecimiento mutuo, que se promuevan esas relaciones de confianza y asimismo esa fidelización tanto de clientes como de empleados a través de su permanencia en la empresa y su saber y todo su aprendizaje que se conserve al interior de la empresa. Y la empresa entonces, digamos que a nivel de responsabilidad y sostenibilidad puede tener en cuenta estos 5 fundamentos que hablamos acá. Y aquí vemos esa interrelación, esta interacción con los diferentes digamos, con grupos de interés y con ese entorno que es un entorno cambiante, ¿sí? Es decir, la empresa desarrolla una actividad, tiene unos propósitos específicos, pero aun cuando los planea, hay un entorno que no depende de él, o sea, no puede influenciar quizá, mas no puede controlarlo. Entonces, lo que, digamos, dentro de esos fundamentos que puede tener la empresa a nivel de responsabilidad y de sostenibilidad, podemos hablar de la apertura y sensibilidad hacia ese entorno. Es decir, me preocupa la sociedad, me preocupa la comunidad
de mi área de influencia, me preocupa el entorno o digamos, la disponibilidad futura de los recursos que yo estoy aprovechando en la actualidad, ¿sí? Esto hace que también tenga entonces una visión sistémica, que haya una capacidad de adaptación precisamente a ese entorno cambiante, que se genere un conocimiento frente a precisamente cómo puedo atender esas necesidades de ese entorno, que haya un diálogo auténtico realmente que se sienta de verdad que hay una apertura hacia esos asuntos y que sea flexible, que no solo sean esos intereses personales, digamos, a nivel de la empresa. Hay un sentido de comunidad. La visión compartida, lo que les decía de pronto, cuando que no es atender todos los requisitos o todos los requerimientos o demandas de la comunidad, sino es decir, tenemos un horizonte en común, cuáles son nuestros propósitos en común y trabajemos en conjunto por eso. Se comparten entonces esos valores y por otra parte entonces también se desarrollan capacidades innovadoras, ¿sí? Y también hay una consideración a largo plazo, pues precisamente ese desarrollo sostenible que se busca un gana-gana, no solo gano yo y no me interesa si pierde o gana el otro, y esto a la vez entonces genera confianza, ¿sí? Y también pues la creación de valor, crea valor en todas sus relaciones, crea valor en todos los procesos o en su cadena del proceso, ¿sí? La cadena del producto como tal, entonces ya no la llamamos cadena del producto, sino la cadena de valor, porque es en dónde estoy contribuyendo o en dónde estoy impactando. Y ya bueno, acá tenemos algunos... Profe, de sí, pronto en la diapositiva anterior yo creería que valdría la pena hablar de, cuando usted habla de cómo ha evolucionado el Estado también aportó en eso con la política de producción y consumo sostenible que fue emitida en el 2010 y pues ya puesta como en funcionamiento en el 2012, porque como esa política habla y como que orienta a cambiar los patrones pues insostenibles de producción y consumo, y ahí habla más o menos de lo que usted habló anteriormente. Y adicionalmente a esto le comento que esa política, con todos los cambios que han habido, está ahorita en reestructuración en el ministerio. O sea, la Bueno, están mire, mejorando, sacando como versión 2 de esa política. Pero esa fue la que pues dio la base a mucho de eso que es lo que usted está hablando. muchas gracias por tus aportes, Marta, porque bueno, no sabía que la política estaba en reestructuración. Y sí, mira que es la forma como el gobierno se empieza a comprometer con propiciar esos espacios, ¿sí? E incentivar a las empresas a que le apunten precisamente a esa responsabilidad, a esa creación de valor, a que sean digamos, unas actividades y relacionamientos que sean sostenibles, ¿sí? Orientado a negocios verdes, porque obviamente se involucra también esa responsabilidad en el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y hay muchas oportunidades en el país que se desaprovechan precisamente, entonces estos son los mecanismos a través de los cuales pues tanto comunidades como empresas pueden acceder precisamente para promover y apalancar los proyectos o la visión que ya tengan en este momento de esa creación de valor y de esa sostenibilidad. Bueno, aquí ya estos son algunos de los valores y principios. Esto está en el material de estudio, digamos que no voy a entrar en profundidad. Como la confianza, que ya los hemos mencionado, la colaboración, la competitividad también juega un papel importante porque los competidores también pueden ser estratégicos en trabajar por un propósito en común. Digamos, la coherencia, aprendizaje, el bien común, bueno, estos digamos que serían unas características o valores que hacen parte de estos principios. Ya para resumir un poco este tema, tenemos aquí algunos listados, algunos de los beneficios de la implementación de esa responsabilidad corporativa y ya hemos mencionado algunos de esos a lo largo de esta sesión. La fidelidad de clientes y podríamos también llamarlo por parte de esos grupos de interés internos, de esa permanencia de los colaboradores a nivel de la empresa porque ven un crecimiento y oportunidades de desarrollo a nivel interno. Los nuevos mercados que se pueden abrir,
gran ejemplo el que Marta nos ha compartido desde su experiencia en el ministerio. La reputación, a nivel de reputación, que una empresa muestre esa responsabilidad corporativa, pues al ser voluntaria, da cuenta de la imagen como tal que adquiere frente al público en general y pues más aún frente a sus consumidores u otros grupos de interés como inversionistas o entidades financieras, como les había dicho. El cumplimiento, porque lo que más se promueve o pues uno de los elementos que se promueve claramente es la transparencia en su actuar. Es decir, esto viene siendo casi una rendición, o sea, esto es una rendición de cuentas de forma voluntaria y es decir, yo estoy comprometido con esto, estoy trabajando por lo que quizá no haya, digamos, en lo que esté impactando negativamente para poder mitigarlo o transformarlo en un impacto positivo y no tengo miedo a ese escrutinio público, ¿sí? Yo muestro mis resultados y mi gestión como es. De fácil incorporación porque pues tenemos diferentes normas estándares que permite formularla e incorporar esa responsabilidad corporativa a nivel de cualquier empresa, ¿sí? Y a nivel incluso de cualquier entidad. Puede permitir, puede ofrecer reducción de costos de operación al ser más responsable y analizar esos elementos de cómo se aprovechan los recursos también o cómo se gestionan en algunos procesos, pueden presentarse también oportunidades de reducción de costos, disminución de peticiones, quejas, reclamos, buen clima laboral, buena comunicación, la permanencia de los empleados, la consolidación de los procesos productivos a través de precisamente esas lecciones aprendidas, de todo su proceso de evaluación, la calidad en el producto o servicio, compromiso con la comunidad, pago oportuno y justo a proveedores, entre otros beneficios. Y ya entonces pasamos a algo que se llaman materias fundamentales de la responsabilidad social. No sé si ustedes han escuchado hablar de las materias fundamentales en algún momento, o a veces cuando se habla de sostenibilidad, se habla de la materialidad también. Digamos, podríamos expresarlo de esta forma. Una materia fundamental o las materias fundamentales, digamos que podríamos decirlo como elementos orientadores para poder aplicar esa responsabilidad social que yo digo tener en mi empresa, ¿sí? Entonces hay aspectos, digamos que estos aspectos o estas materias fundamentales son las que tenemos en este esquema. Gobernanza de la organización, participación activa y desarrollo de la comunidad, prácticas justas de operación, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente y asuntos de los consumidores. Hay materias fundamentales que son más importantes que, digamos que son prioritarias en comparación a una empresa de otro sector, ¿sí? Los asuntos de los consumidores no serían tan prioritarios para una empresa de, no sé, una empresa de manufactura quizá, como lo sí serían, por ejemplo, para una empresa, bueno, de manufactura, pero de alimentos, ¿sí? Por los impactos y las implicaciones que tendría digamos, una afectación en el consumidor, porque ya se juega con la vida, con la salud de su consumidor, ¿sí? Y hay algunos aspectos que pueden ser transversales a todas estas materias, aspectos económicos, aspectos de salud y seguridad, cadena de valor, el balance de género, la comunicación de las partes interesadas, es decir, estos diferentes aspectos pueden verse o pueden tocar en ciertos puntos a cada una de estas materias fundamentales. Estos están, digamos, estipulados, por ejemplo, dentro de la norma ISO 26000 digamos que una de las características es que el ideal como tal dentro de la responsabilidad social es que la organización los analice de forma integral, holística, o sea, que debiera considerarse todas esas materias fundamentales y los asuntos como tal, cómo se interrelacionan entre ellos y no concentrarse en alguno solo. Y eso, por ejemplo, es lo que vamos a analizar en la actividad 2 que ya más adelante vamos a socializar.
precisamente porque a veces las empresas creen tener la responsabilidad social, pero se están enfocando en algunas materias, pero están dejando al lado o no se muestra cómo se está contribuyendo, cómo se está aportando a una materia específica. Entonces, el ideal es que fuera esto integral, ¿sí? Que se atienda y que se muestren estrategias o se gestionen todas o sea, las 7 materias como tal. A nivel de los informes de sostenibilidad, es como lo que yo les acababa de mencionar, que también es cuando se hace el análisis de materialidad, ¿sí? El análisis de materialidad me empieza a analizar precisamente todas esas materias fundamentales, pero no solo se analizan desde la importancia para la organización, sino que es necesario dentro de ese proceso. Ahí es cuando hablamos de la estandarización, ¿no? Entonces, digamos que el estándar GRI establece cómo debe analizarse esa materialidad o qué debe incluir. No dice cómo, o sea, elija usted la estrategia para obtenerla, pero qué debe incluirse. Usted debe no solo entender y analizar o considerar esa importancia para la organización, sino también la importancia que tiene para sus grupos de interés. Esto se puede hacer a través de diferentes metodologías, grupos focales, encuestas a los grupos de interés, digamos que como todas las normas, digamos, como todos los estándares, no dice el cómo, pero lo importante es que esté sustentado y que muestre los resultados que se esperan, ¿sí? Entonces, cuando se hace el análisis de materialidad, yo califico o doy un peso de un asunto como tal, qué tan importante es para mí y qué tan importante es para los grupos de interés. Cuando yo hago esta gráfica y cruzo esos intereses, ¿sí? Miro esa priorización de esos asuntos de interés, entonces identifico en este cuadrante superior prácticamente cuáles son esos asuntos en los que son altos para mí y para mis grupos de interés. Y muchas veces entonces esas estrategias o esa gestión por periodos que se desarrolla en términos de la responsabilidad de la empresa, pues van orientados a a estos intereses en común. A veces por ciertos criterios, digamos que se incluyen otros, entonces dicen, no, no están aquí, sino que mi escala va a ser aquí abajo, digamos, eso lo define la empresa en su proceso de análisis de materialidad. Y digamos que aquí es donde ya la empresa define cuáles son esos temas, ay, perdón, cuáles son esos, ay, disculpen, se me salió la presentación. Profe, Veo un asuntos comentario. materiales es como decir asuntos relevantes. Exacto, son los asuntos relevantes para la organización o para los grupos de interés o prioritarios también. Mira que aquí precisamente ya, por ejemplo, este es de Banco BBVA. Este es el del grupo Profe, Nutresa. pero Aquí no se está viendo no se la está viendo. presentación, Ay, o perdona. seré Sí, solo no. yo. No, 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 no. Tienes razón. Gracias por avisarme porque no sé qué pasó y se me salió la presentación, se salió de la presentación y no me había percatado. Dame un segundo, ya les vuelvo a compartir la pantalla. Ahora sí. Ya la están viendo, ¿cierto? Sí, profe, ya. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces aquí miren que hay unas prioridades estratégicas de la empresa, aquí se estipulan y que puede ser parte, por ejemplo, de los valores corporativos, que la diligencia, el actuar integralmente, el fomentar vida saludable, digamos que esas pueden ser los valores y así lo es bajo su metodología, así lo incorporan, pero los asuntos relevantes aquí los estipulan o los jerarquizan, ¿no? Digamos, y los agrupan en temas económicos, ambientales y en temas sociales, ¿sí? Ya, digamos, esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo cada empresa puede estipular su metodología precisamente para definir
y a través de esa responsabilidad sobre lo que da cuenta, digamos, o en lo que se compromete a trabajar o cuáles son sus prioridades, entonces las publica y las manifiesta de forma abierta, ¿sí? De cuáles son sus principales intereses en su gestión. Y ya finalmente, entonces, bueno, no sé si acá, frente a estos temas de las materias fundamentales, hay alguna inquietud o pasamos ya a nuestro último tema de gestión empresarial. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, frente a este último tema, digamos que la gestión empresarial también se denomina como la gestión del buen gobierno, ¿no? Tenemos que esa gestión se debe dar, es ese buen gobierno, esa gobernanza, no solo digamos a nivel interno, sino de la sociedad y medio ambiente. Eh, ¿Qué es lo que se busca, digamos, dentro de la gestión empresarial? Que la empresa, disculpen un segundo. Disculpen. Bueno, que la gestión empresarial es la forma en la que, digamos, va a funcionar sus órganos o el gobierno corporativo, quienes tienen los altos mandos para toma de decisiones, en pocas palabras. Eso es lo que llamamos el gobierno corporativo y ese término ustedes lo van a ver mucho cuando se hable de responsabilidad corporativa. Entonces, ese gobierno corporativo va a dar importancia y toma decisiones frente a los retos que tenga la empresa digamos, y maneja también los grupos de interés, es decir, debe escuchar, los debe priorizar precisamente, y esto lo que busca es precisamente que haya una ventaja en la competitividad, porque precisamente se crean alianzas, se crea esa confianza y la permanencia, y pues se promueve la confianza en ese relacionamiento que se tiene. También es importante entonces hablar aquí de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que cuando ya estamos hablando de la responsabilidad de la empresa, tenemos que involucrar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y creo que quizá ustedes en el ejercicio de su profesión ya lo han visto o al menos en canales de comunicación, pero los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible es lo que vamos a hablar de aquí hasta el 2030 por lo menos, ¿sí? Porque son todos esos objetivos, esa hoja de ruta que se ha trazado las Naciones Unidas para promover a nivel mundial, ideal pues no solo con sus países miembros, pero pues los países miembros son quienes se adhieren de forma voluntaria para contribuir a dar solución a esas problemáticas mundiales y que se garantice precisamente el desarrollo sostenible, que podamos asegurar un futuro, en pocas palabras, que sea vivible para esas futuras generaciones, ¿no? Tenemos 17, disculpen, tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y las empresas entonces en su mismo compromiso también es importante que, o bueno, es común que ya muchas empresas que ya han adoptado esta responsabilidad empiezan a mostrar y a priorizar de qué forma contribuyen a esos ODS, ¿sí? Una empresa que está localizada, no sé, en Medellín, no necesariamente tiene que comprometerse o contribuir a todos los ODS, porque quizá su contribución desde su cadena de valor pues no impacta a la vida submarina o no tiene forma realmente de contribuir, sino que es desde los impactos como tal que se genera en su cadena de valor, pues cómo se va aportando a esos ODS. Para esto, cuando ya se está hablando de ODS y la implementación a nivel empresarial, aquí les relaciono este documento. Esto está citado en el material de estudio, pero este documento es una guía, es un elemento orientador precisamente de cómo hacer ese proceso. Quizá a veces cuando ustedes hablan de responsabilidad corporativa, podemos pensar porque puede ocurrir. Muchas empresas lo usan como una falsa imagen de responsabilidad, ¿sí? O sea, buscan mostrar una responsabilidad
que realmente no la tienen. Entonces, bueno, realmente no está siendo claro, no lo están mostrando bajo una metodología o un estándar internacional. O quizá la información o esa transparencia que muestran no es tan real, ¿sí? El proceso para adoptar, apropiar, implementar esos objetivos de desarrollo sostenible, una empresa, digamos, que realmente no le interese comprometerse, puede decir, bueno, yo tomo estos ODS. Yo soy una cadena, una empresa de construcción. Entonces, yo con mi actividad, desarrollándola tal como la he desarrollado siempre, puedo decir que por la construcción de las edificaciones que yo hago, estoy contribuyendo al ODS 11, Comunidades y Ciudades Sostenibles, pero realmente no es, como se diría coloquialmente, ¿a qué le apunto? ¿A qué le estoy apuntando en este momento? No, quizá en cierta forma, ciertas acciones, ciertos programas de una empresa puedan estar aportando alguno de ese, pero ¿cómo es esa apropiación e incorporación de los ODS a nivel empresarial? Esta guía muestra cómo es ese proceso, ¿sí? Primero que todo, hay que entender los ODS, qué son, entenderlos, apropiarlos, comprender cómo se identifican o cómo pueden verse al interior de la empresa. ¿Y esto cómo se logra? Definiendo esas prioridades. Yo tengo mi cadena de valor. Mi cadena de valor involucra desde la adquisición de las materias primas hasta la disposición final, el consumidor y la disposición final. Entonces, porque debo tener esa visión integral de todo el proceso y el producto o servicio que yo ofrezco. Analizo precisamente esos impactos positivos y negativos. Y cuando yo analizo esos impactos, yo digo, este impacto positivo que tengo en la etapa de producción, realmente quiero apuntarle a esto, quiero realmente mostrar mi compromiso y contribuir más acá porque yo sé que el impacto es mayor a nivel de, no sé, de mis trabajadores. Entonces, aquí es donde defino las prioridades según los ODS, ¿sí? O sea, voy identificando a qué ODS voy a contribuir porque me estoy comprometiendo a partir de las prioridades que yo identifico en mi cadena de valor. Posteriormente, entonces, ya establezco los objetivos frente a esas prioridades. ¿Con qué me voy a comprometer? ¿Cuál va a ser esa meta que me voy a trazar para esa prioridad puntual o esas prioridades que yo haya definido? Y finalmente, los últimos pasos que son integrar, es decir, hacer parte de ese ADN, de esa planeación estratégica de la organización o hacer parte de los objetivos como tal de la organización, esos objetivos de precisamente de incorporación o de compromiso con los ODS, ¿sí? Es decir, dentro de los objetivos del área productiva, entonces habrá algún indicador dentro de mi cuadro de mando, los KPIs o bueno, los indicadores como tal que tenga cada área, pues van a ser parte precisamente esos objetivos que hayan surgido de este análisis de prioridades. Esa es la forma en la que yo lo integro. No es que la persona que tiene el cargo de coordinador social o coordinador de responsabilidad o coordinador de sostenibilidad tenga que velar por lograr cumplir con esos objetivos. No, cada área adquiere sus compromisos según esa priorización que se hizo. Y finalmente reportar y comunicar, porque lo más importante es precisamente dar a conocer, dar cuentas de ese compromiso y los resultados que se tienen frente a esos objetivos establecidos. ¿Listo? Y ya aquí entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta sobre sobre la incorporación de los ODS. Esta guía, la verdad, esta guía es bastante sencilla. Se las recomiendo a todos que la consulten porque muestra ejemplos precisamente de cómo es ese análisis, cómo es ese proceso. Es una guía bastante útil cuando se desea implementar a nivel de las empresas. No sé si ustedes tengan alguna inquietud frente a estos temas. O si ya, entonces pasamos a los propósitos de nuestras actividades evaluables. Bueno, no veo preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo muestran las organizaciones su responsabilidad corporativa? ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar. Pero entonces no lo vamos a analizar solo a partir de lo que vemos no sé, en la publicación
en la página web, sino en el análisis como tal que hagamos en el ejercicio, en la actividad 2 que tenemos en este módulo. Aquí un ejemplo, bueno, las empresas cómo lo muestran, por sus reportes, informes de gestión, resumen ejecutivo, informe individual, reporte de sostenibilidad, informe de gestión social. No sé, digamos, cada empresa establece de qué forma ha implementado esa responsabilidad corporativa, bajo qué lineamientos y cómo lo lleva a la realidad y cómo da cuenta de eso, ¿sí? El periodo, si es anual o si es bienal, ¿sí? Normalmente más de 2 años realmente no se deben dar los reportes, lo ideal es que sean periodos cortos para tomar precisamente decisiones frente a los resultados de ese periodo de gestión. Ya entonces con esto, si les parece bien, entonces pasamos al contenido del aula para que podamos socializar las actividades evaluables que tenemos, ¿vale? No sé si alguno tiene un comentario. Mientras tanto, yo voy pasando al aula para que podamos ver la descripción de la actividad, de las actividades. Esos objetivos de desarrollo sostenible que define la empresa o quien quiera, y los reportes también son si uno quiere, ¿sí? Sí, claro. Digamos que es de forma voluntaria. Mira, los ODS o la Agenda 2030 también, que es de Naciones Unidas, que también se puede escuchar así, realmente es un llamado a la acción, un llamado a comprometerse, un llamado abierto al sector público, al sector privado, a que todos tenemos responsabilidad precisamente con el futuro que vamos a dejar, con nuestro futuro cercano y también con el que vamos a dejar a esas futuras generaciones, ¿no? Entonces, es una invitación, así como el Pacto Global, que quien voluntariamente quiera mostrarlo, quiera adherirse, pues los objetivos de desarrollo sostenible, desde nuestro actuar podemos ver cómo contribuimos. Es más, desde la academia, esa invitación también se extiende a la academia y a la investigación de cómo contribuimos a esos ODS. Una de las preguntas, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo la formulación de su proyecto de investigación, que ustedes ya, bueno, en el caso de Nancy y de Marta, están iniciándola hasta ahora, ese camino. Jessica ya va un poquito, unos pasitos más adelante, pero ese proceso también puede incorporar, bueno, desde mi trabajo, desde esa investigación que estoy proponiendo, cómo estoy construyendo, a qué ODS estoy aportando. Eso también es importante mostrarlo, porque es ese llamado a precisamente a que todos tengamos presente esta hoja de ruta para poder asegurar ese futuro. ¿Listo? Ya ustedes están, ay, se me cerró la pantalla. Ustedes están viendo en este momento el aula, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, la actividad 1, recordemos que es una evaluación, son 10 preguntas, como les dije, basados en la lectura en el PDF del módulo 1 principalmente, y pues quizá elementos del contenido del material de estudio de ese módulo y de esta sesión también puedan aportar, pero digamos que el documento principal es esa lectura de PDF. Estas son 10 preguntas que ustedes van a tener máximo 50 minutos, no tienen oportunidad de otros intentos, ¿sí? Intentos múltiples. Ustedes van a presentar esta evaluación a más tardar el 15 de febrero a medianoche. Vamos a ver acá la actividad 2, que está disponible desde el día de hoy hasta el próximo 22 de febrero. En esta actividad, un segundo que me perdí de página, sí. Esta actividad se denomina Foro Indicadores RSC en una organización. El tiempo de trabajo son 2 semanas. ¿Y cuál es el propósito o las competencias que ustedes van a desarrollar a través de esta actividad? Que ustedes identifiquen esos principios que orientan el ejercicio de responsabilidad corporativa y el desarrollo de la ética empresarial con el fin de evaluar ese desempeño ambiental, socialmente responsable de una organización. Esta actividad es de tipo individual. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Entonces, primero que todo, van a seleccionar una empresa.
puede ser la empresa donde ustedes estén trabajando, o si ustedes desean pueden seleccionar otra empresa, una empresa nacional o internacional. Bueno, ideal sería nacional, pero no lo especifico, digamos, es voluntario. Pues en la que ustedes puedan, a la que ustedes puedan acceder a la información, ¿sí? La idea es que ustedes consulten, por ejemplo, a través de la página web de la empresa, identifiquen misión, visión y organigrama. Posteriormente van a identificar y describir los grupos de interés de la organización, tanto internos como externos, que ustedes reconocen en esa información que está publicada de esta empresa. Van a identificar y mencionar cuáles son los principios éticos que rigen a la organización. Entonces, si está publicado el código de conducta, muy seguramente estaría en la página web de esa empresa. Van a realizar la evaluación de cumplimiento en la organización de esos 10 principios universalmente aceptados y propuestos por Pacto Global en el marco de las 7 materias fundamentales de responsabilidad social a partir de este documento Excel que está aquí. Ustedes van a descargar este documento Excel y creo que aquí, denme un segundo porque creo que tengo que compartir la página de forma diferente para que ustedes puedan visualizar ese archivo. Ay, no, disculpe. Listo, ya voy a abrir acá ese archivo para que lo revisemos. Listo. Bueno, entonces, acá tenemos que ustedes van a revisar la información de la empresa y van a analizar precisamente entonces esos principios universalmente aceptados bajo esas 10 materias fundamentales. Este archivo de Excel, si ustedes se dan cuenta, tiene 7 hojas, 1, 2, 3, hasta las 7. Y estas son las 7 materias fundamentales: gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y comunidad. Frente a estos asuntos materiales, aquí hay unos indicadores, unos criterios. Pensemos que nosotros vamos a hacer una auditoría. Se van a basar en la información que esté disponible, ¿sí? Si ustedes no encuentran la información, pues simplemente no cumple, pues porque no se evidencia esa información, ¿sí? Y van a identificar estos diferentes criterios, analizarlos para saber si la empresa cuenta con ellos o no. Y aquí darían la descripción de cuál sería la evidencia, ¿sí? Entonces, digamos, si estoy hablando de los órganos de gobierno o gobierno corporativo, también sería el mismo, porque hablamos de gobernanza, si cuentan con políticas establecidas que permitan promover el reconocimiento, evaluación y satisfacción de las opiniones, expectativas de todos sus grupos de interés de su organización. Entonces, sí cumple. ¿Cuál sería la evidencia? No, entonces, no sé, si esta empresa tiene un reporte, un informe de gestión social y en su metodología precisamente muestra cómo cómo consultan a esos grupos de interés, ¿sí? O sea, la evidencia como tal sería ese informe de gestión social. Y así vamos a revisar estos diferentes criterios para identificar entonces si cumple o no cumple, ¿sí? Si no cumple, entonces pues no hay información publicada. Y si sí cumple, pues cuál sería esa evidencia que demuestre o que dé cuenta de ese criterio como tal que yo estoy analizando acá. ¿Sí es claro esta hoja para el ejercicio? Sí, señora, me imagino que a uno le saldrán dudas, pero ya cuando lo esté Claro. haciendo. Sí, no, Marta, es verdad. Las dudas surgen en la marcha muy seguramente, pero para eso ustedes no duden en contactarme a través de los canales de comunicación que ya les socialicé, y con gusto yo les voy orientando y brindando claridad a esas inquietudes o dudas que vayan surgiendo. Bueno, entonces hacen este análisis, ¿no? Y van a elaborar una reflexión sobre ese diagnóstico que ustedes hicieron en los puntos anteriores, ¿sí? ¿Cuál es su percepción acerca del grado de presencia de prácticas socialmente responsables en su organización? Es decir,
¿Ustedes establecieron o ven que la mayoría no cumple? ¿O solo se muestra que realmente que la empresa se preocupa por mostrar quizá en gobernanza y en la parte de medio ambiente, pero en la parte social, digamos como que no se ve ninguna actuación o compromiso o ninguna práctica, ¿sí? Ese es el análisis que ustedes hacen después de identificar, pues, si es que cumple muchos criterios o cumple pocos en cada una o en cuáles materias fundamentales. Y es que esa es la segunda pregunta. De esas 7 materias fundamentales que están en ese archivo Excel y que ustedes analizaron, pues, ¿cuáles son esas que se destacan por su materialización? ¿Cómo identifico que se destacan por su materialización en esa empresa? Porque tiene cumplimiento ese criterio, porque tiene muchos cumplimientos, muchos criterios que realmente muestra que sí, que sí se están cumpliendo, ¿sí? Entonces, ustedes hacen ese análisis con base en los resultados de esos indicadores que evaluaron. ¿Listo? Finalmente van a realizar una búsqueda en la biblioteca virtual de la UMB de mínimo 2 libros y o artículos científicos en las bases de datos de la biblioteca virtual, cuyo contenido esté relacionado con los temas de esta actividad, ¿sí? Para lo cual entonces ustedes van a filtrar la opción libros electrónicos y recursos electrónicos. Esto está en el video tutorial que yo les expliqué en el primer encuentro sincrónico, ¿vale? Para que de pronto lo tengan presente. Y entonces van a identificar esta información. Palabras clave utilizadas, el nombre completo del autor, fecha de publicación, nombre del artículo o libro y nombre de la base de datos en la cual se encuentra ese recurso bibliográfico. Ese ejercicio igual les puede servir quizá para su trabajo. Digamos, esta búsqueda lo que queremos es, lo que quiero es incentivar en ustedes precisamente el que hagan uso de las bases de datos porque pueden acceder a información que quizá de manera libre por un buscador general pues no se podría, digamos, acceder. Finalmente, entonces, como esto es un foro, ustedes van a participar en el foro. Profe, Digamos, una pregunta, ¿eso que dime. acaba de decir es otra actividad puntual o es parte de una No es actividad? parte, mire, mira, es parte, Marta. Este es el punto 4, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes están haciendo este ejercicio, ¿sí? Y uno de los puntos es que van a hacer una búsqueda de dos textos que estén relacionados con la actividad. Ya vamos a ver para qué son, ¿sí? Ustedes van a retroalimentar la participación en el foro de uno de sus compañeros y van a responder. Si, o mejor dicho, van a revisar la presentación que tiene su compañero y si ustedes si ustedes son parte de un grupo de interés externo, si consideran que frente a la presentación de su compañero existe coherencia en los elementos que expone esa organización en torno a la responsabilidad social corporativa, ¿sí? Esa, digamos, es como esa es una respuesta y tienen que, asimismo, van a sugerir 2 fuentes de consulta que, o sea, estas 2 fuentes de consulta que detectaron acá en esta búsqueda, en la biblioteca virtual de la UMB, pues van a sugerirlas a su compañero, ¿sí? Como recursos que pueden ser útiles para enriquecer su trabajo, ¿sí? Ya vamos a ver acá, aquí está el paso a paso, pero mira, ¿cuáles son los entregables? ¿Sí? Ustedes van a presentar esa información de los puntos anteriores apoyados de un video, o sea, ustedes van a hacer una exposición, van a presentar la información que está acá, es decir, no van a presentar un documento en Word o en PDF con estos puntos, sino que van a ser apoyados en una presentación de PowerPoint, van a hacer una exposición donde presentan estos elementos. Obviamente acá tienen que incluir, digamos, adjuntan además de la presentación del video, tienen que adjuntar el archivo de RSE, ¿sí? Pero digamos que aquí los entregables vienen siendo estos. Esto es lo que tienen que entregar en el foro. Primero, una participación donde esté el link del video público de YouTube de su trabajo, ¿sí? Con la presentación de PowerPoint que la adjuntan como soporte,
¿sí? Y por último, el archivo Excel diligenciado. Y esto es en la primera participación en el foro. Y luego van a revisar la participación de un compañero, ¿sí? Ese video, van a revisar los elementos que él expone, las respuestas que él presenta frente a ese análisis que él hizo. No es que tengan que revisar el archivo de Excel de su compañero, o sea, van a revisar la exposición de él y van a dar respuesta entonces a esa retroalimentación a estas dos preguntas que están acá, que sería su opinión como un grupo de interés externo frente a lo que expone la organización en relación a la responsabilidad social corporativa y por otra parte van a sugerir dos fuentes de consulta, ¿sí? Con la información precisamente que está especificada acá. ¿Sí es claro, sí son claros los entregables de esta actividad? Se ve como mucho, pero me imagino que Sí, si se señora. entiende ahí, tocará empezarlos a hacer a ver qué duda surge o Vale. sale. Vale, no se preocupen. Si ustedes tienen alguna dificultad o una limitación, me van avisando y podemos, digamos, gestionar o ampliar un poco más el tiempo de ser necesario. Un poquito más, pero no se preocupen. Pero lo importante es que ustedes tengan claridad para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Aquí hay algunos recursos, el archivo de el Excel de los RSE y como siempre hago la recomendación a todos mis estudiosos, revisen por favor los criterios de desempeño bajo los cuales se va a calificar la actividad. Esta rúbrica contiene los criterios bajo los cuales yo voy a hacer la retroalimentación. Entonces, si yo me quiero, digamos, enfocar en ese desempeño alto, pues yo verifico cuáles son esos criterios de cumplimiento del desempeño alto frente a lo que se solicita. ¿Listo? Recordemos que esta actividad está disponible entonces desde hoy hasta el día 22. Hay un ejercicio que quisiera hacer y es que el videotutorial, pues ya les mostré a ustedes dónde está en la guía didáctica en la primera sesión sincrónica. Aquí quiero hacer un ejemplo de esa búsqueda para que vean que este punto no es que sea, digamos, complejo. Responsabilidad empresarial. Digamos, esas son mis palabras clave de búsqueda, ¿sí? Entonces voy a hacer la búsqueda de esos recursos en la biblioteca virtual. Ahora, voy a hacer el filtro por libros electrónicos y quizá, por ejemplo, publicaciones académicas o si quieren solo libros electrónicos. Y digamos que ustedes consideran que este documento, a ver, miremos. Miren, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial como modelo de negocio en la pequeña empresa familiar o digamos este otro, bueno, uno que ustedes consideren que sea de interés. Miren, responsabilidad social empresarial, conciencia y solidaridad y eficiencia. Quizá este documento sea de interés. Entonces, ustedes hacen esa identificación de solo dos textos de consulta. Si yo hago clic, me voy a devolver acá. Si yo hago clic en el título de ese documento, ¿sí? Miren que no voy al texto directamente, sino que hago clic aquí en el título. Miren que aquí me aparece toda la información. Si yo lo quiero citar, lo puedo citar en este punto. También aquí encuentro la fuente, los autores, bueno, contenido temático, y acá está la base de datos donde está disponible. ¿Listo? Entonces aquí encuentran la Profe, información. ¿esos libros se pueden descargar y guardar uno en el equipo o solamente se pueden consultar? Hay unos libros que, digamos, depende de la base de datos. Hay unos libros que tú puedes consultar y los puedes guardar dentro de tu usuario, pero tienes que consultarlos en línea, ¿sí? Hay otras bases de datos o catálogos que permiten, digamos, una descarga del libro para leerlo en formato, digamos, un formato de ebook y son a modo de préstamo. Lo pido prestado por 3 días, 8 días, pero depende de la base de datos que se esté consultando.
digamos, si tú vas a consultar bases de datos, entonces tú puedes ir a, digamos, hay bases de datos que son específicamente de libros. Mira, ebook Academic Collection es una y el libro New es otra. El libro no la vayan a consultar porque es que esta es una que migró a el libro New, ¿sí? Esta ya, digamos, la biblioteca tiene pendiente eliminar esta de acá del catálogo. Pero en el libro New yo puedo crear mi usuario, mira, me puedo iniciar, me puedo registrar y creando mi usuario, entonces yo ya puedo hacer búsqueda de esos textos como tal que me interesan y los voy guardando, digamos como en carpetas, ¿sí? Pero entonces esta es una de las bases de datos de libros que es que más se puede consultar. En este sí solo quedan guardados, digamos, como dentro de tu usuario acá. En EBSCOSIR hay la posibilidad de descargarlos de forma temporal, a modo de préstamo, como si fueras a la biblioteca y solicitaras un libro por 5 días o por 8 días. ¿Listo? Señora, gracias. Bueno, hasta aquí alguna inquietud, apreciados estudiosos. Bueno, les recuerdo, bueno, van a surgir después, pero bueno, les agradezco mucho a todos su asistencia, su participación. Espero que el contenido temático haya sido de interés. Tratamos de abordar en su mayoría el contenido temático del módulo. Les deseo muchos éxitos entonces en esta actividad. Y bueno, recuerden mis datos de contacto, los canales de comunicación, el correo electrónico o el buzón de Canvas a través del cual me pueden contactar o a través de los chats de mi número personal 311-218-8531. Les deseo una feliz tarde a todos y recuerden que ya mañana a primera hora van a estar publicadas estas grabaciones en el aula, ¿vale? Hasta luego. Vale, feliz noche para todos. Gracias. Que estén muy bien.